Buenas noches. Estamos atravesando en estos días los peores tiempos de la pandemia y en la opinión del equipo de gobierno nos pareció oportuno conversar con los uruguayos acerca de el desarrollo de la misma, el desarrollo del plan de vacunación, las expectativas que tenemos por delante, las medidas a tomar o a continuar y obviamente las recomendaciones que siempre le hacemos a los uruguayos. Quiero comenzar con un concepto que Rafael Radi decía en una entrevista televisiva el otro día, que es por demás ilustrativa, aquello de blindar abril. Blindar abril tiene un contenido para nosotros muy importante, que es el crecimiento sostenido de los casos, el crecimiento sostenido de presión sobre el sistema sanitario, las medidas que se anunciaron el 23 de marzo y el avance del plan de vacunación. El hablar de abril obviamente no es caprichoso, es porque se supone que sobre fin de abril, sobre los primeros días de mayo, podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación. Por eso es que el plan de vacunación, que después el ministro Salinas le puede contestar algunas preguntas más puntuales, ha ido avanzando desde el día del inicio por los sectores más expuestos y por los sectores más vulnerables. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes que sobre la última semana de abril vamos a tener 860.000 personas vacunadas con la primera dosis de Sinovac. Sobre fin de abril, 550.000 de ellas van a tener la segunda dosis. Y en el mes de mayo, el resto quedan vacunados con la segunda dosis. En lo que hace a la vacuna de Pfizer, que ustedes saben que está en determinados sectores de la sociedad por el tema de la salud, por ejemplo, y además en una franja etaria, esta semana van a quedar vacunados con la segunda dosis aquel personal del CTI, emergencias médicas móviles, etcétera, que hacen al primer cinturón, al más expuesto de la salud. Van a quedar en la tercera semana de abril los LPM, que son casi 30.000 personas con la segunda dosis. En la primer quincena de abril van a quedar 110.000 personas mayores de 80 con la primera dosis. Y también en la segunda quincena de abril, este grupo que se está abriendo, que es el de 71 a 79 años, lo que lleva aproximadamente a 160.000 personas. Eso en cuanto al plan de vacunación y al avance, que dicho sea de paso, y creo que lo que abunda en este caso no daña, hay que reconocer que la planificación de la vacunación y la puesta en práctica de la misma tiene una gran satisfacción por su calidad técnica, pero también por la calidad humana de los vacunadores a lo largo y ancho de todo el país. En cuanto a los CTI, el 2 de marzo, cuando dijimos un discurso en el Parlamento, hablamos de la cantidad de camas que habíamos aumentado hasta ese momento, y seguimos aumentando la capacidad. En estos días, en contacto con el SUMI y con información que se maneja desde el Poder Ejecutivo, tratamos de aunar los números, de tener la misma información, el porcentaje de ocupación, las camas disponibles, las camas utilizadas por concepto de COVID. Y hoy les queremos decir que tenemos, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, 933 camas disponibles, que la ocupación
es del 74% y tenemos un potencial de 88 camas más. Se han hecho compras de material por parte del Ministerio de Salud Pública y obviamente aquí lo más importante, y bien vale agradecerles el trabajo y la presión que están sintiendo los médicos y el personal no médico de los CTI, que a diario escuchamos sus historias y las que tenemos que reconocer y agradecer. De las medidas del 23 de marzo, las mismas se van a continuar hasta el 30 de abril. Nos escribió hace un rato el presidente de la ANEP diciendo que se ha aprobado continuar con la no presencialidad, que no quiere decir que no se estén dando clases virtuales, con la no presencialidad hasta por lo menos el lunes 3 de mayo. En cuanto a las medidas de asistencia económica, ya las informamos el 23 de marzo. La semana que viene, la ministra de Economía y el ministro de Trabajo van a tener una reunión para evaluar la asistencia a otros sectores perjudicados y que necesitan un empujón por parte del gobierno. Ya no solo la asistencia a través del MIDES, sino también la asistencia a MIPYMES, que ahí creemos que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para comunicar, porque son herramientas e instrumentos que están al alcance de miles de uruguayos que todavía creemos que hay mucho para utilizar. Quiero detenerme un instante también en algo que ha sido muy comentado por ustedes y como saben a esta altura el gobierno ha tratado de dar la información más clara y transparente que tengamos al alcance, que no está exenta a veces de errores. Y cuando se ha cometido un error, se ha tratado de analizar la razón del error, enmendarlo y compartir cómo ha sido esa enmienda y qué resultado tenemos. Y estoy hablando de casos sensibles. Y el gobierno no quiere dejar pasar este momento para mandarle un apretado abrazo a aquellas personas que han perdido a sus familiares en estos días y que lamentablemente las muertes han aumentado sensiblemente. Estamos en estos momentos con una información genuina y veraz con respecto a los test positivos y con respecto a los fallecimientos. Hemos compartido con ustedes test atrasados y ustedes y nosotros nos hemos encargado de ponerlos cada uno en su fecha. Lo que está claro que cada día que digamos cuántos han sido los contagios totales, cuántos están cursando la enfermedad actualmente y cuántos hay fallecidos, ese es el número exacto. En el día de ayer, un conjunto de ingenieros detectaron en la informática por qué se filtraban algunos casos o no. Ustedes han tenido la totalidad de los casos, a veces no exactamente en la fecha que sucedieron. Tenemos confianza en que esta restricción que encontramos va a hacer que la prensa y la opinión pública tenga exactamente, o lo más cercano exactamente para que después podamos tener ese mínimo margen de error, los casos del día y los fallecimientos de ese mismo día. Quiero también aprovechar, quizá alguno de ustedes me pregunte, pero quiero aprovechar a algo que para nosotros es muy sentido y que nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a aprender sobre la marcha a pocos días de asumir. Con la gente idónea del Ministerio de Salud Pública conformamos el GACH. Ustedes lo conocen, creo que el Uruguay todo les agradece y los reconoce. Que a veces se simplifica en esta vida tan vertiginosa que vivimos, que el GACH es quien propone o no medidas. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el trabajo del GACH, el 80% del trabajo del GACH, ha sido mucho más que recomendar medidas.
nos ha enseñado, nos ha ilustrado, gente que venimos de otros palos, que venimos de la política, de las leyes, acerca de esta pandemia, que dicho sea de paso nadie sabía. O sea, ha habido un doble trabajo por parte del grupo honorario, asesor científico honorario. Es investigar, analizar, leer, ir aprendiendo y al mismo tiempo trasladándonos a nosotros la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Por supuesto, y esto lo hayan declarado ellos, y quizás sea redundante, pero las decisiones políticas son del gobierno. Las decisiones sobre las medidas y el resto son del gobierno con un invalorable asesoramiento por parte del GACH, del Ministerio de Salud Pública, de ACE y la gente que está y es idónea en el tema. Por ahora es todo lo que teníamos que informarles, conversar con ustedes y, por supuesto, como siempre, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Solicitamos, por favor, que antes de formular la pregunta se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Victoria Pereira, Radio Monte Carlo. Quería consultarlo con respecto a las clases. ¿Cuál sería la situación sanitaria en la cual sería indicado el retorno? Y consultarle si existe un plan pensado a largo plazo para trabajar en algunos factores, como por ejemplo que dificultan la virtualidad de las clases, que pueden ser no solo problemas de conectividad, sino también problemas con alumnos de contexto vulnerable, alumnos que tienen problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje, padres a los que se les dificulta acompañar a sus hijos en el seguimiento de las clases. Le consulto esto en caso de no retornar en breve a las clases. Gracias. Te agradezco la pregunta porque les consta que siempre intentamos mantener la educación presencial dentro de lo posible. No quiero volver a algo que ya hemos dicho. 22 de abril, el año pasado, escuelas rurales, en 3 etapas en junio, la vuelta a la presencialidad del resto de la educación. A ver si soy claro. Si puedo ser claro, puedo expresar, claramente decir por qué. Cuando empieza una presión social con razón de los padres, de docentes, no docentes, de la comunidad educativa, es decir, en las escuelas han habido contagios, el dato que teníamos era que el 2,5% de los contagios eran en los centros educativos. Ese dato creció, y no solo creció, sino después, cuando hay circulación comunitaria del virus, ya es muy difícil determinar si es en la educación o no. El sistema educativo, que primero trata de un sector de los uruguayos más sensibles, que son los niños, además mueve en el entorno de 1 millón de personas. Como tenemos la posibilidad de la presencialidad, la posibilidad de la virtualidad, con los defectos que tú mencionás, que son así, y hemos tenido en estos días Antel y tantos otros tratando de asegurar conectividad, dijimos, ese sector donde se mueve mucha gente, donde hay vulnerables, es lógico que pase a la no presencialidad. Y ahí la segunda discusión, que me parece acertada la decisión que se ha tomado. El ir a clase, el estudiar necesariamente trae aparejada una rutina, ¿verdad? Que no es la rutina de los niños solo, es la rutina de sus padres, es la rutina de toda la familia, todo el mundo vive en torno a la educación de los chiquilines. Entonces, ¿cuál es la decisión de fin de abril? Porque si yo hoy venía a hablar con ustedes y el CODICEN, la ANEP hubiera decidido, vamos hasta el 19, sin presencialidad, capaz que el 19 los chiquilines los mandamos una semana y después tienen que volver atrás. ¿Qué es lo que queremos hacer dentro de la incertidumbre nacional y mundial? Si realmente queremos blindar abril, vamos a asegurarnos que no haya presencialidad, que las familias sepan desde ya que hasta el 3 de mayo van a estar dentro de un sistema de virtualidad para después, esperemos que así suceda, el 3 de mayo ya arrancar todo el año. Buenas noches para todos, buenas noches. Presidente, secretario, ministro. A propósito de los datos que se han conocido principalmente en las últimas 48 o 72 horas, ¿a qué atribuye el Grupo Asesor Científico Honorario, en este caso más concretamente, esta disparada de casos
de camas ocupadas en CTI y de fallecimientos a 2 semanas de las últimas medidas por usted anunciadas que profundizaban la restricción de la circulación. Esto por un lado, y por otro lado, el 74%, si no recuerdo mal, que usted manejó de las camas ocupadas de CTI, se aproxima a un 85% que las sociedades médicas y científicas, varias de ellas, habían señalado que sería un porcentaje crítico, un 85% de ocupación, si hay capacidad de seguir instalando camas de CTI. Gracias. Esto se lo pueden preguntar quizá mejor al GACH. Hoy recibimos información acerca de la movilidad. O sea, las medidas que se tomaron el 23 de marzo, como las otras oportunidades, es para reducir la movilidad, para reducir el contacto, para reducir el contagio. Abro paréntesis. Por más que se tomen medidas, si no se guarda la distancia, alcohol, tapaboca, no hay tutía. Cierro paréntesis. Aparentemente esta movilidad se está frenando, está meseteando en estos tiempos. Hoy tenemos un dato preocupante, que es que pegó un salto. Hoy cuando nos mostraban las gráficas en la reunión del GACH, hoy pegaba un salto la movilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si uno ve la gráfica en el mes de enero, había bajado la movilidad después de las medidas. Ahora, después subió, estaba bajando y pegó un saltito. Lo que pedimos es que dentro de lo posible la gente no se mueva, que la gente se mueva lo menos posible. Por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad, no vamos a bajar el número de contagios. Por eso, a pesar de haber pasado tantos días, estamos en el momento en el cual las medidas deberían surtir efecto. De hecho, otro dato muy preliminar, tómenlo con pinzas, recién el subsecretario de Salud Pública nos mostraba el porcentaje de contagios semanales y habría un escalón menos que hace 2 semanas. Pero tomen este dato con pinzas porque queremos irlo evaluando en un tiempo más prolongado. El porcentaje de ocupación es variable. Nosotros venimos corriendo una carrera, que es el aumento de camas. Recién cuando di la información dije que hay 933 camas, 74% de esas camas están ocupadas, pero hay 88 camas más con posibilidad de instalarse. ¿Mañana es la inauguración? El viernes. El viernes, tanto el ministro como el presidente ACE están inaugurando unidades respiratorias agudas, que no es propiamente un CTI, pero es un lugar para determinado tratamiento previo al CTI. Se está inaugurando el INOT, se instalaron otras 4 camas en el interior, va a seguir así. Por eso lo del principio, y apelo de nuevo a Rafael Radi, blindemos abril, ¿qué es? Mesetiemos los contagios, eso supuestamente va a derivar en menos CTI, y la vacuna que va a estar avanzando y va a tener resultados sobre el mes de mayo, ahí esperemos tener contenido el virus, obviamente apelando a las conductas de cada uno también. Buenas noches, presidente. Santiago Carbone, de Agencia EFE de Noticias. Quería consultarle el otro día, en una entrevista, el doctor Radi hablaba sobre las complicaciones que puede tener para Uruguay la frontera con Brasil por las distintas cepas. Teniendo eso en cuenta, si el gobierno se estuvo pensando en el tema y cómo piensan solucionar esta problemática de aquí a futuro pese a la vacuna. Y se mencionaba hoy también en la reunión que tuvimos con el GACH el tema. La frontera con Brasil tiene algunos puntos que son frontera seca y hay vida binacional. Yo he escuchado algún planteo de cerrar las fronteras con el Brasil, es no conocer el país, es no conocer la vida diaria de las personas. Lo que hicimos hasta el momento fue retroceder la defensa, retroceder las marcas y tratar de hacer un círculo sanitario, que obviamente es permeable porque hay gente que tiene que movilizarse, a las salidas de esas ciudades. Por suerte, un departamento que teníamos determinadas complicaciones
como Rivera hoy es uno de los departamentos con más vacunación del país, con más porcentaje de vacunación del país. Eso sumado a lo que corre para todo el país, que es reducir la movilidad y la protección personal con las medidas no farmacológicas, debería ayudar donde hay una cepa que amenaza, pero que hoy esa cepa, y decime si me equivoco, es una cepa que está presente en todo el país, ya no solo en la frontera con el Brasil. Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Presidente, preguntarle sobre lo que se ha manejado la semana pasada y hoy, si estuvo el tema sobre la mesa en referencia a la cepa P1. En otros países se habla de una segunda pandemia a partir de la llegada de esto. ¿Cuál es el escenario que se maneja para Uruguay? Se ha hablado de la afectación a niños. ¿Eso implicará una vacunación más adelante a menores de 18? A usted le hago una sola pregunta, pero no me dijeron a los demás. Entonces al ministro le pregunto si hay definición sobre la vacuna de AstraZeneca. Gracias. Yo le dije que venía esa pregunta. A ver. Me veo tentado a poner comillas, pero no es una frase mía, es de Rafael Radi. No es cierto decir que hay una pandemia distinta con la cepa P1. Esa afirmación no sería así. Con respecto a la afectación y a vacunación de niños, no está decidido si el secretario de Presidencia, previendo esa posibilidad, que está lejos de definirse, pero nos gusta ser precavidos, está haciendo algún contacto para obtener vacunas para eventualmente tener que proceder a la vacunación de esa población. De hecho, ya estamos encargando más vacunas. Hemos aumentado los pedidos, no lo había dicho todavía, ¿no? Hemos aumentado los pedidos que están llegando en mayo y estamos tratando de aumentar otros pedidos de la otra vacuna, entre otras cosas porque si después hay que dar una tercera dosis, que alguno de ustedes ya está escuchando, que no está comprobado ni nada por el estilo, o se tiene que vacunar a los menores de 18, tener esa vacuna y no tener que salir a correr atrás en esta batalla que hay en el mundo por conseguir vacunas. Con respecto a esto y a la vacuna AstraZeneca, le doy la palabra al ministro Salinas. Bueno, creo que es oportuna la pregunta. Voy a ser breve, conciso y con los datos que nos proporcionó en el día de hoy el informe de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. Allí el grupo de científicos, en un trabajo de búsqueda bibliográfica, estudios comparativos en todos los países, se han dado 34 millones de vacunas en todo el mundo, entre Reino Unido y Unión Europea, y han habido, como ustedes saben, algunos casos de trombosis que están en el entorno de los 205 casos en 34 millones, que se han dado particularmente en mujeres menores de 55 años y se postulan diversos mecanismos que no vienen al caso, son términos técnicos médicos. La conclusión del grupo, concretamente, se la resumo en dos. Los beneficios de la vacuna superan ampliamente a los riesgos. Es la primera conclusión. La segunda conclusión, analizada toda la bibliografía y la evidencia científica, es recomendar la vacunación en mayores de 60 años en virtud de esta evidencia parcial sobre estos 200 casos en 34 millones. Eficiencia de la vacuna en la primera dosis. El presidente me acota eso porque realmente es una vacuna con alto, no solamente es eficaz, segura, sino además con un alto nivel de protección en la primera dosis que está en torno del entre 70 y 80%, y con una segunda dosis a los 90 días. Entonces, con esta primera dosis, primer cargamento que nos llegó de 48.000, pensamos que también podemos reforzar en parte algún programa particular, como puede ser aumentar o incrementar con vacunatorios específicos en la frontera, toda la región fronteriza. Quiero aprovechar para repetir algo que dije al principio, quizás no fui del todo puntual, que es a no confiarse por tener la primera dosis.
es la primera dosis, la segunda dosis y 15 días después. Cada uno que en el papelito sepa cuándo fue la primera, cuándo la segunda y recién 15 días después. ¿Por qué? Porque nos decían los científicos que esa falsa creencia que la primera dosis me genera inmunidad, me junto con otras personas y hay una competencia para el virus más fuerte. Entonces eso puede complicar a no creernos que con la primera dosis ya se está inmunizado. Y eso nos pidieron especialmente que hagamos hincapié. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Quería seguir en este tema vinculado a la vacunación, dado que el gobierno ha definido mantener las medidas y no incrementarlas, y se plantea un plan de vacunación que viene consistente. Si no se ha pensado acelerarlo, adelantando compra de vacunas para el mes de abril, agregando más vacunatorios y también más horas de vacunación o el día domingo. También, ya de paso, aprovechar, voy a preguntar si alcanza las vacunas que ya están como para poder completar lo que está previsto. Y en la referencia que usted hacía, presidente, sobre la conducta individual, y en función de un episodio que pasó esta semana, que usted tuvo que hacer su hisopado, preguntarle si usted va a seguir con su ritmo de agenda habitual y con el contacto con la gente como hace habitualmente, o en función de lo que ha dicho, va a cambiar ese hábito. Gracias. Bien. Nosotros tenemos un número de vacunas, el total, que excede a la gente que vamos a vacunar hoy. Las vacunas encargadas exceden, tanto es así, que yo le decía hace un instante que hemos encargado más vacunas por las dudas. Eso cuando terminemos de tener el total de las vacunas. Sobre mediados de mayo, si todo sale bien, vamos a tener 1.550.000 dosis de Sinovac. ¿Se acuerdan que habíamos dicho 1.250.000? Son 300.000 dosis más. Con esa más las de Pfizer que van llegando, que tengo entendido que a partir de hoy llegan 80.000. La semana que viene ya empiezan a llegar 80.000 y no 50.000. Con eso tenemos la suficiente vacuna. ¿Qué es lo que está haciendo el equipo de vacunación? Dos cosas. Primero, cada persona que se vacuna tiene que tener la segunda dosis asegurada en Sinovac. ¿Qué se ha decidido en Pfizer, de acuerdo a recomendaciones del Comité de Vacunación y lo que se está haciendo en el mundo? Extender la segunda dosis hasta 3 semanas, ¿no? Hasta 3 semanas para poder vacunar más gente con la primera dosis. Sí, perdón, capaz que se va por entendido y hay que aclarar. 4 semanas más 3, o sea, 3 semanas adicionales para dar la segunda dosis. Hay países que lo han llevado a un total de 16 semanas, de 12 semanas. Nosotros estaríamos en 7. ¿Quedó claro? Lo repito. Se vacunaba, eran 4, lo vamos a extender a 3 semanas más para poder tener más primeras dosis. Por eso es que ahora abrimos 7180 y se va a vacunar ya a partir de este sábado. Eso es fundamental para el despliegue vacunatorio. Si nosotros hoy podemos empezar a vacunar 100.000 por día, supongamos, nos vamos a quedar antes sin vacunas. Hoy el ritmo que estamos llevando, que es muy bueno, acuérdense que cuando empezamos dijimos tenemos la ambición de vacunar 30.000 personas por día, porque por lo general se vacunaban 20.000. Hoy estamos sobrepasando siempre los 40.000. 48, 50, 40 y poco. Los domingos la gente tiene que descansar. Habrán visto los horarios extendidos que tienen los vacunadores y están del mismo humor con el primero y el último. Hay que reconocer esa atención que han tenido. En algunos días se va a empezar a vacunar los domingos. Se han agregado vacunatorios y va a empezar a vacunarse los domingos. Pero hasta el momento, con la cantidad de vacunadores, con la cantidad de vacunatorios, preferimos que el domingo tengan su día libre, que merece para juntar fuerza para el lunes arrancar con todo. Con respecto al episodio del día que me fui a vacunar del Maciel, tienen razón. Y como tienen razón,
y yo tengo una forma de ser, que ustedes me conocen ya hace mucho tiempo. Yo, si hay un uruguayo que me quiere saludar, me quiere criticar, me quiere traer una carta, o se quiere sacar una foto, yo no le voy a frenar. Yo no tengo un custodia en el medio. No lo voy a tener nunca. En virtud de eso, hoy tenía una cosa que para nosotros era muy importante, es un compromiso hace muchos años, que era la piedra fundamental del Hospital del Cerro. Es un compromiso electoral de hace muchas campañas y que hoy lo hacemos realidad. Hoy suspendí la ida. ¿Por qué? Porque si venía alguien en el Cerro a criticarme, a saludarme o a aportarme una idea, yo no le iba a poner una persona en el medio. Con lo cual, como tú bien decías, he decidido salir menos, que me cuesta, no me gusta, pero es lo que tengo que hacer en estos días. Acá, buenas noches. Amanda Muñoz, periodista de La Diaria. Dijo que la semana que viene va a haber una reunión entre el ministro de Trabajo y la ministra de Economía para dar ayuda a algunos sectores perjudicados. Quería saber si puede adelantar cuáles son algunos de esos sectores en los que están pensando. Y si se me permite una segunda pregunta, el nivel de testeo de PCR, por lo que sé, está bastante saturado. No sé si es la palabra, pero hay demoras en hacer los test y en entregar los resultados, y se había implementado la solución de los test de antígenos, pero todavía no está operativa, digamos. Quería saber por qué y cuánto demora. Saturado no está. Hoy al principio de la conferencia dije que teníamos algunos errores, no en la cifra total, sino en el día que se le adjudicaban los casos. Ustedes saben bien, tienen que andar sumando, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Con respecto a los antígenos, se va a hacer un test, capaz que el ministro les puede ampliar un poquito más ahora. Estuvimos conversando sobre el tema. Notoriamente cuando se disparan los casos, se disparan los test, y una organización que tenía para determinada cantidad, en ese embudo se generan algunos inconvenientes que obviamente no es lo que uno querría, pero a partir de hoy está solucionado casi en un 100%. Con respecto, a ver, déjame terminar esta parte y te doy. Con respecto a la asistencia, no quiero adelantarme, pero hace un rato ustedes escucharon bocinas acá, que son el transporte escolar. Obviamente el transporte escolar le sacamos el trabajo. Ya el año pasado tuvieron algún tipo de asistencia porque tuvieron muchos meses en los cuales tienen que pagar el seguro, tienen que pagar la patente, tienen que pagar las cuotas, bueno, todo lo que ustedes saben que genera alguna actividad perjudicada, sobre todo el que no tiene capacidad financiera, que son por lo general los medianos y los más chicos. Entonces, hay sectores de la sociedad que apenas uno mire va a ver que son los perjudicados, los artistas. Ahí tenés un sector de la sociedad, estamos analizando con la ministra de Economía y con el ministro de Trabajo una asistencia, no es la primera vez que se hace. Y hay otras medidas que no son sectorizadas, que no las quiero adelantar yo porque las está terminando la ministra de Economía con el ministro de Industria, que hacen a la vida diaria de algún insumo de los uruguayos que va a tener un tratamiento especial justamente por estar en un momento complicado de la pandemia que tiene consecuencias negativas económicas en la vida de la gente. Así que la semana que viene, entre lunes y miércoles, y quizá otro día más, van a tener anuncios de la ministra de Economía, el ministro de Industria, anuncios de la ministra de Economía con todo su equipo en base a, a las medidas para la micro, pequeña y mediana empresa, y una reunión del ministro de Trabajo con la ministra de Economía para una asistencia puntual a estos sectores que han sido más perjudicados. Con respecto a los test antigénicos, se hizo una ordenanza respecto del uso en mayor proporción y están disponibilizados para todos los prestadores, tanto públicos como privados. Son muy útiles, con una elevadísima sensibilidad, y esa normativa le da el marco para su utilización. Es un mecanismo endpoint, como quien dice, en 15 minutos, 20 minutos se tiene el resultado, entonces tiene una gran utilidad, particularmente en casos sintomáticos y en brotes. Y los estamos usando realmente en forma asidua, bastante más, se ha tomado confianza en el método. Y quiero adelantar un punto más, que estamos analizando un nuevo test antigénico, que ya no es un hisopado nasofaringio, sino es un test nasal exclusivamente,
que tiene elevadísima sensibilidad y lo estamos validando por el Laboratorio de Salud Pública. Cuando ese test esté disponible, vamos a determinar cuál va a ser el uso y el destino específico, concretamente. Quizás tengamos que pensar en que se pueda disponibilizar para el uso con compra directa por parte del usuario. Quizás. Tenemos que estudiar qué tan sensible es, pero estamos en eso a la vanguardia. Hace 15 días que esto se impuso en Europa. Estamos validando acá en el Laboratorio de Salud Pública contra PCR y si todo resulta bien, quizás sea algo significativo. Que en estas circunstancias, no me quiero elongar porque presidente concreto y yo, pero en este momento quizás no es tan importante o no deja de ser importante el número de test o saber quién es positivo, sino que si sos positivo o no sos positivo y rápidamente guardarte. Y eso es lo importante. Entonces, ponerlo a disposición de la gente y si tiene una duda, salir de la duda y no tener demoras, me parece que eso es excelente si podemos lograr validar este test rápidamente. En este momento hay que concentrarse en algunas cosas importantes por una transmisión comunitaria sostenida, que es el control de brotes, el control de casos graves, el monitoreo del sistema de salud y el monitoreo de camas críticas y de cuidados moderados. Tenemos que proteger a la población vulnerable y la estrategia es la vacunación y en ese sentido acelerar el ritmo de vacunación que ya se ha detallado profusamente, o sea que no voy a entrar en más detalles. Las autoridades reciben las dos últimas preguntas para esta conferencia. Buenas, ¿qué tal? Camila Gemi de Brecha. El doctor Ciro Ferreira declaró a Brecha que en el hospital de Tacuarembó se reportan alrededor de 30 casos diarios y que se informan a tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede explicar que luego de que se reporten 30 casos diarios, en el informe del SINAE se reportan entre 2 a 13? Y esto viene conectado con la pregunta de cuál es el proceso de manejo de datos desde que un hospital reporta un caso positivo hasta que es informado a la noche en el SINAE. Muchas gracias. Sí, pero ¿lo quiere contestar usted? Proceda. No, es procedente la pregunta. No conozco las declaraciones del doctor Ciro Ferreira, con su personalidad propia. El tema es, como le decíamos antes, que todos los positivos, respecto al informe de casos positivos, cuando venían los positivos de distintas fuentes, laboratorios, prestadores y historia clínica electrónica nacional, se compagina un Excel que se tiraba contra la base total de datos para asegurar de que es un caso nuevo activo, ¿correcto? Eso significaba tirar esa base Excel de 2.000, 3.000 casos contra 125.000 casos y esperar la verificación. Entonces aquí es la explicación científica del problema de ingeniería desde el punto de vista informático, que se generaba un enlentecimiento y una demora en la visibilidad de esos casos que de pronto refiere el doctor Ferreira o aún otros directores departamentales de salud. Ahora esto se tira contra una menor cantidad de días y vuelve más rápido, el sistema no se cae en ningún momento y está chequeado y por eso, bueno, tenemos mucha confianza en que estas medidas de corrección del sistema nos den el just in time o prácticamente el just in time de los casos positivos. Igual quiero agregar una cosa, no voy a discutir cifras con Ciro Ferreira, con el cual tengo muy buena relación, y voy a dar por cierta la información que él dice porque él está ahí en Tacuarembó. Ahora, me parece que a todos ustedes les consta que este gobierno ha sido una transparencia total en informar cuando hay aciertos, que es lo que debería ser la norma, acertar, y cuando hay errores. Creo que reconocer un error y solucionarlo es parte de la comunicación de este gobierno. Las razones técnicas están explicadas. Lo que le tiene que quedar claro al medio de prensa y a la opinión pública es que nosotros jugamos a cartas vistas y no vendemos gato por liebre. Nosotros decimos la verdad. Somos transparentes y damos toda la información. Esa ha sido la práctica y va a seguir siendo. Y cuando cometamos un error, de la cual no está exento ninguno de los que estamos acá, quédense tranquilos, primero lo vamos a reconocer.
Porque si no lo reconocemos no lo podemos arreglar. Y nosotros somos servidores públicos, que es arreglar las cosas para el bien de la población, de eso se trata. Negarlo es soberbia, y con la soberbia no se va a ningún lado. Buenas noches, Pablo Fernández, del Diario del País. Presidente, perdone que vuelva al tema de la movilidad, pero me interesaba conceptualmente, si usted está conforme con lo que se ha logrado hasta ahora bajar de movilidad y si se está pensando, si las medidas adoptadas para bajar esa movilidad son todo lo que tienen al alcance para tomar o tienen algún otro paquete de medidas reservados por si la situación se agrava más en un futuro, si se está manejando algún tipo de multas más severas para aquellas personas que no están cumpliendo. Por ejemplo, recientemente conocimos una fiesta clandestina en Punta del Este que terminó con la expulsión de uno de los organizadores, pero no sé si ese proceso se puede llevar a la justicia con algún juicio más penal o alguna multa más severa, si se está manejando desde ese punto de vista alguna decisión más fuerte. Bien, no estamos conformes. Obvio que no. Hoy estuvimos estudiando la virtualidad del trabajo en el Estado. La verdad que se ha aumentado sensiblemente. Estamos básicamente conformes con casi todas las oficinas del Estado que pueden trabajar vía remota. Obviamente que cuando vemos gente aglomerada, obviamente que cuando vemos gente que no está cumpliendo con las normas, cualquiera de nosotros nos pasa. Cuando vamos por la Rambla y vemos gente sin tapaboca, cuando vemos fiestas clandestinas, no solo no estamos conformes, sino que nos molestamos. Porque los mensajes que todos recibimos a diario, que ustedes saben, es de gente que está hace mucho tiempo encerrada. Gente que está hace mucho tiempo cuidándose. Gente que no ve a sus padres. Hay gente que está perdiendo el trabajo, está perdiendo el laburo. ¿Por qué? Por otros que no se comportan solidariamente con el resto de las personas. Entonces no estamos conformes. Desde mi punto de vista, las medidas tomadas son suficientes si se cumplen y además se tienen los cuidados. Profundizar en otras medidas que se han sugerido traían aparejado proyectos de ley. Y además de proyectos de ley, traería aparejado la vigilancia y la sanción por parte del Estado. ¿Por qué? Porque si uno dicta una medida que se la lleva a la ley y esa ley no se hace cumplir, es peor que la no existencia de la misma. Yo hace muchos años aprendí que las leyes tienen que ser flexibles de cumplimiento rígido y no leyes rígidas de cumplimiento flexible. Si este gobierno impulsa un texto legal es porque lo va a hacer cumplir. Va a ser bien fácil. Hablan de toque de queda. Primero, para que haya toque de queda, que es un nombre que técnicamente no existe, tiene que haber una ley que así lo indique. Porque estamos coartando la libertad por razón de interés general y eso tiene que ser por ley. Ahora, cualquier persona que salga de noche va a ser sancionada. ¿Delito de desacato? ¿Una multa? Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es lo que se quiere en realidad prevenir? Imagino yo que lo que se está diciendo es no quiero que hagan fiestas, no quiero que se aglomeren, que no están hablando del hombre que tiene que ir a un tambo a las 5 de la mañana, o alguien que maneja un taxi, o alguien que salió de la casa porque la verdad tiene que salir a dar una vuelta porque está angustiado o porque quiere caminar. Y bueno, la ley para evitar las aglomeraciones, la ley para intervenir en las fiestas clandestinas están. Entonces, cuidado estos blancos o negros, cuidado con los titulares. O mejor dicho, otros pueden tirar titulares, nosotros tenemos la obligación de gobernar. Y para gobernar evaluamos la medida, la dimensión de la medida, la eficacia que puede tener la misma y después los derivados en la vida social de la gente, en la salud mental de la gente y también en el bolsillo de todos los uruguayos. Y esa es la evaluación que hemos hecho al principio y que vamos a seguir. Concluyendo con las medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida y cuida al resto de los uruguayos, deberíamos de seguir aplanando la curva
deberíamos de no tener saturación del CTI y deberíamos haber blindado abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto.